Mi tesoro, la mejor red social es una mesa rodeada de personas que tú amas. La felicidad no depende del tamaño de la mesa, sino del amor que hay en la familia. Una familia unida y llena de amor es un lujo difícil de conseguir. Es por eso que puedo decir: mi familia, mi tesoro. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hechos, capítulo 10, versículos 1, 2, 30, 31. Amén. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a hora novena. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido dadas delante de Dios. Estamos en una semana en la cual los cristianos recordamos la muerte y resurrección de nuestro Redentor, ¿sí o no? Nosotros lo hacemos siempre, pero esta semana es una semana especial. Es una semana en la cual no podemos desaprovechar el poder hablarle de Cristo al que no le conoce. Amén. El poder hablarle de Cristo al que se ha alejado de Él. Ayer yo fui a hacer una pequeña diligencia a Morales, y era solo como de llegar, firmar algo, me entregaban algo y yo me iba, así de saludar y vámonos. Pero cuando yo estoy parada, el Espíritu Santo viene y ¡bum!, suelta una palabra para la persona con la que yo hablé, y fue así como directa. Y le empiezo a hablar y le empiezo a hablar quién es él en su hogar, quiénes son sus hijos, cómo está la situación, cómo las profecías se están cumpliendo. Y no me llevé más de 5, 8 minutos. Yo me quedé así como: ¿qué pasó aquí? Porque entendí que no era yo, era el Espíritu de Dios. Y este hombre se quedó parado y se me quedó viendo, y sus ojitos empezaron a llenarse de lágrimas. Ahí quedó la semilla. Y no solo va a quedar ahí, vamos a tratar de regar esa semilla para que esa semilla dé fruto. Esta semana es para que nosotros brillemos como la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Para que brillemos donde quiera que nos movamos y con quien nosotros nos relacionemos, brillemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora bien, estamos en un tiempo profético muy fuerte, muy fuerte. Es maravilloso. Es hermoso, es que uno queda extasiado de darse cuenta cómo citas bíblicas proféticas que marcan que Cristo va a venir por su iglesia se empiezan a cumplir, pero ante nuestros ojos de una manera como nunca se había cumplido. Tantas cosas, hermanos, que tal vez yo no voy a entrar en detalles, pero los entendidos, los hijos de Dios, sabemos que se está cumpliendo la palabra del Señor. Eso quiere decir que Cristo está a las puertas, pero también tenemos que entender que el enemigo poco a poco ha ido tomando lugar en la vida de muchas personas en este mundo. A lo general, en sus mentes, entrando en sus mentes, y a esto ha llevado a que muchos gobiernos empiecen a hacer leyes, a decretar leyes para que las personas puedan desenvolverse en contra de los mandamientos de la palabra del Señor. Y si algo nosotros tenemos que notar, que si hay algo a lo cual el enemigo le lleva unas ganas como para poderlo destruir, es la familia. Amén.
La familia hoy más que nunca está bajo ataque de una manera tremenda, hermanos amados. Entonces, cuando nosotros hablamos para la familia, el enemigo no le agrada, porque él quiere destruir la familia, porque la familia es una institución creada por Dios. Amén. Es una institución creada por Dios. Entonces, el enemigo de muchas maneras va a querer disolver aquellos fundamentos que quedaron escritos en la palabra de Dios, con lo cual se puede sostener la familia. Pero este es el mejor tiempo, hermanos amados, para que nosotros podamos declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Cómo vamos a proclamar? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé a quién ustedes quieren servir, pero yo he decidido que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces es el tiempo. Ahora yo voy a entrar en este tema por un lado donde yo jamás me imaginé, pero bueno, el Señor en su infinito amor, de alguna manera, como les conté en mi devocional, lea YouVersion, hermano, porque mire, ahí uno se edifica leyendo la palabra de Dios. Mateo 21:13 dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En la última semana de vida de Cristo en la tierra, antes de su crucifixión, cada día se empezó a marcar algo que él quería dejar para las generaciones que venían después de este acontecimiento. Sabemos del Domingo de Ramos, pero cuando yo leo esta palabra, yo estoy hablando, hermanos amados, de un día específico, porque en esa última semana de la crucifixión de Cristo se dieron varios acontecimientos de gran significado para nuestros tiempos. Y en el primer día, que fue el día, en el segundo día, que fue el día lunes, Jesús anuncia que ha venido a restaurar el templo de Dios a su propósito original. Yo había leído esta cita, mas yo no lo había entendido así, ni nunca en la vida lo había visto de esta manera. Y bendigo a las personas que están preparadas, escudriñando la palabra para poder traer a luz estas verdades, hermanos amados, porque en día lunes fue cuando Jesucristo dijo esto a las personas que estaban en el templo. Jesús anuncia que ha venido a restaurar el templo de Dios a su propósito original. Cuando Él entra y Él dice estas palabras, eso era lo que se estaba dando. ¿Por qué? Porque en el templo resultaba que la gente que llegaba al templo llegaba con la intención de adorar a Dios. Para eso era el templo y para eso es la casa de Dios hasta el día de hoy, a adorar a Dios. Pero lamentablemente ellos se encontraban con un régimen corrupto religioso en aquel tiempo. Se había corrompido el culto a Dios. La gente llegaba con esa intención, pero los mismos líderes religiosos de esa época se habían encargado de ensuciar lo que Dios había dejado establecido para poder llegar y llevar una ofrenda al altar del Señor. Esto no ha cambiado, amados hermanos. Estamos en la misma situación y quizás estamos peor. Porque en este tiempo la corrupción religiosa se está dando a todo nivel en diferentes religiones, ¿me entiende? A todo nivel. Y entonces resulta que muchas veces se vuelve a repetir que son ciegos guías de ciegos, que ni siquiera dejan entrar, ni ellos entran ni dejan entrar a los que quieren, como estaban en esta época. Entonces nuestro Señor Jesucristo ese día estaba diciendo: mi casa, casa de adoración será llamada. Amén. Pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones.
Así dice la palabra del Señor. Y yo leía esto y decía, Señor, pero ¿por qué si es para la familia? Pero poco a poco fui entendiendo lo que el Señor quería decirnos. Jesús en este templo quería hacer del templo un templo renovado. Su cuerpo es nuestro templo. Él es quien ofrece el perdón a todas las personas. Y en Él no hay espacio para mercaderes o dinero, porque su perdón es por gracia. Amén. Por gracia somos salvos para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender que ese día lunes, antes de que Jesús fuera crucificado, Él estaba hablando de ese templo y estaba diciendo, aquí estoy yo, voy a destruir este templo. Pero Él hablaba del templo, su cuerpo, y voy a hacer una nueva manera de buscar a mi Padre Celestial. Mateo 21, 18, 19 dice, de nuevo la cita: por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. ¿Qué es? ¿Por qué estoy leyendo esta cita si parece que no tuviera relación con la anterior? ¿Sabe por qué la estoy leyendo? Porque este evento se da el día martes. El primero se dio el lunes, ahora se da el día martes. Jesús se para ante esta higuera y la maldice. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que lo que sucede es que los sacerdotes tenían ese plan de corrupción para poder llegar a Dios. Habían movido los mandamientos puros de Dios para imponer algo que para ellos trajera un beneficio. Y entonces en Marcos 11, 17 dice: les digo, las escrituras declaran, no es la misma cita, mas dice lo mismo. Poco a poco usted va a ir entendiendo. Las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ahí llegaba gente, según yo lo que estudiaba, era que no solo llegaban israelitas, ahí llegaban personas de varios lugares y ellos no podían hacer todo el ritual que los israelitas hacían adentro del templo, pero sí podían llegar a la entrada y desde ahí ellos poder orarle al Señor, porque la casa de Dios desde el inicio no fue exclusivamente para Israel, dice que fue para todas las naciones, todos podían llegar ahí. Pero ¿qué era lo que sucedía? En la entrada del templo, resulta que ahí encontraban el primer tropiezo. Y hermanos, cuando nosotros miramos la escena, el pastor acaba de hablar, creo yo, no sé si fue el pastor Edwin o David, que hablaban sobre el estanque de Betesda, donde estaba aquel hombre con lo de las aguas. ¿Cuántos sacerdotes no han de haber pasado por ese lugar? ¿Cuántos judíos no pasaron por ese lugar? Pero ¿saben algo? Jamás se pararon para hacer algo por este hombre. Muchas veces, si nosotros los cristianos no tenemos cuidado en nuestra manera de desenvolvernos, en nuestra manera de convivir como familias, en nuestra manera de dar testimonio como familias en Cristo Jesús, nosotros podemos venir a ser el primer obstáculo para que otros lleguen al Señor Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Entonces esto era lo que estos hombres hacían. Y yo me quedé maravillada, porque Isaías 56, 13 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermanos, esto ya había sido profetizado por la boca de Isaías muchos años atrás, que la casa de Dios era una casa de oración para todas las naciones.
Pero la élite religiosa se había alejado de su propósito original y ahora era una religión muerta. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo estamos nosotros desenvolviéndonos en nuestra casa? Amén. ¿Cómo estamos desenvolviéndonos en nuestra familia, en esa casa, delante del Señor? ¿Cómo estamos nosotros caminando, hermanos amados? 1 Corintios 3, del 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados hermanos, nuestro templo, que es nuestro cuerpo, tiene que buscar santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así dice la palabra de Dios. No, hermanos, no podemos caer de nuevo a ser religiosos nada más. Es mi casa, es mi hogar, un lugar propicio toda la semana para que Jesús se mueva. Es mi hogar, es mi casa propicia. O estamos cayendo como cayeron los sacerdotes en religión, que solo cuando yo vengo a la iglesia busco de Dios. ¿Hay mover de Dios en mi casa durante la semana? Porque dice el Señor: mi casa será llamada casa de oración. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros tenemos que mantener una vida de oración, iglesia. Muchas veces hay personas que me dicen: es que yo no puedo orar, yo no sé cómo orar. Y gente cristiana, hablemos con Dios, abramos nuestro corazón con Dios, busquemos a Dios en oración. Miren, hermanos, el día de hoy con mi esposo vivimos algo tan hermoso de parte de Dios. Una oración que mi esposo hizo el año pasado constantemente por cierta situación. Él la estuvo llevando al altar, llevando al altar, llevando al altar, llevando al altar, y parecía que las cosas se recrudecían en lugar de mejorar. Pero hoy tuvimos la respuesta de Dios para la gloria del Señor Jesucristo. Aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y cuando nosotros nos convertimos en un lugar propicio para que el Señor descienda, qué lindo hubiera sido que Él llegara ese día al templo y encontrar un templo con gente entregada a Él, con las mejores ofrendas, los mejores cabritos para poder venir, o las mejores ovejas para poder presentarlas delante de Él. Gente deseosa de un cambio genuino de parte de Dios, pero ¿qué encontró? Gente que había hecho de su casa una casa de ladrones, así dijo él. Y yo le decía: Señor, qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice casa de ladrones, ya no está hablando de hijos de Dios, porque dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Él es el ladrón. Él es el ladrón. Y nosotros no podemos permitir que ese espíritu se mueva en nuestros hogares, en nuestra casa, permitiéndole que robe la paz, que ponga división, que ponga contienda, que ponga dolor en mi casa. No, hermanos amados, eso fue lo que el Señor llegó a encontrar ese día. Gente que no estaba en nada, que no estaba enfocada en el Señor. Ellos llegaron por tradición, pero cuando regresaban a su casa regresaban igual. Nosotros no. Cuando venimos a la casa de Dios, al regresar todos los días tenemos que hacer de nuestra casa una casa de adoración a Dios. Amén. Todos los días tenemos que hacer de nuestra casa una casa de adoración a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo sí vino, se hizo carne y sí fue a la cruz del Calvario y sí fue y derramó su sangre por su vida, por mi vida. El Señor derramó su sangre por su papá, por su mamá.
por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Jesucristo derramó su sangre y es por eso que nosotros no podemos convertirnos en otros religiosos más, porque este mundo se está pudriendo, porque quien es la sal, que es la iglesia, no está preservando, porque vive una doble vida. No podemos vivir una doble vida. No podemos, porque no es agradable delante de Dios. Y hermano Edmundo Madrid, él decía, mire, mejor se lo digo yo aquí en la tierra, que todavía tiene tiempo de arrepentirse, que cuando llegue al cielo, decía hermano Mundito, que ya no puede decir nada. Entonces, hermanos amados, que nuestra casa sea una casa de oración. Ahora, Mateo 21:21, de nuevo. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Jesús no solo les estaba dando una lección para que la usaran como un canal de fe para poder mover montañas en su hogar, en su familia, en su vida. No, ese martes Jesús estaba hablando en esencia. Él estaba hablando de esa montaña religiosa que era necesario maldecir la raíz y quitarla de ahí. Le estaba hablando a sus discípulos, los estaba preparando, porque él sabía perfectamente que así como él fue a la cruz porque habló verdad, toda su vida Jesús habló verdad. Y los religiosos no soportaban. Era día lunes y les dice ladrones. Ay, qué tremendo Jesús. Yo me quedaba viendo y decía, qué carácter, qué autoridad la de Jesús. Día lunes, él sabía que eran sus últimos días. Día martes, maldice su raíz. Qué carácter el de Jesús. Hermanos, no mezclemos las cosas. No llamemos bueno a lo que es malo, ni llamemos malo a lo que es bueno. Cerremos, hagamos un vallado en el nombre de Jesús de Nazaret en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, y no permitamos que espíritus inmundos que están atacando este mundo se introduzcan a través de nuestros hijos, a través de nosotros, a través de un esposo, una esposa. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que no es de Dios no es de Dios. Y lo que no es de Dios, aquello que muchas veces está haciendo el tropiezo en casa. Miren, hermanos, cómo cuesta que como familia oremos juntos, ¿sí o no? ¿O solo a mí me cuesta? A todos, ¿verdad que sí? Es una cosa como que no nos logramos poner de acuerdo, porque el enemigo sabe perfectamente que una familia fundada sobre la roca, hermano, pero fundada sobre la roca, es una familia que busca de Dios. Es una familia que ora, que escudriña la palabra del Señor, que alaba al Señor en unidad, que no permite que nadie inicuo entre a su casa. Esa familia va a prevalecer en Cristo Jesús, y por eso es que el enemigo estorba que leamos juntos la palabra del Señor. Pero esa higuera estéril en el nombre de Jesús se tiene que secar. Se tiene que secar en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que tomar autoridad para sacar de nuestra casa todo aquello que no le agrada a Dios. Amén. Yo recuerdo hace años en esta iglesia empezamos a dar unos estudios sobre ciertos programas de televisión para niños con mensajes subliminales. Y hoy, hermano, eso está saturado. Las redes están saturadas de tanto mensaje subliminal. ¿Y sabe qué? ¿Cómo lo terminamos? Se va a acordar el pastor, se van a acordar, mis hijas eran chiquitas. Un montón de niños trayendo juguetes que ellos sabían muy bien que atrás de esos juguetes había algo oscuro, porque en los programas que ellos miraban se daban cuenta que ahí había hechicería atrás. Y hoy, hermanos, hoy hay muchos mensajes subliminales. ¿Sabe por qué?
Porque hoy quien cree que no es humano, no que es árbol, que sea árbol. ¿Ya se dio cuenta de eso? Entonces son los mensajes que el enemigo está enviando. Quien quiere, no, yo no soy una mujer, soy una lámpara. Y hay de aquel que diga que no soy lámpara, porque soy lámpara. O sea, el hombre creyendo ser sabio se hizo necio. Pero es por eso que tenemos que tomar la autoridad de limpiar nuestra casa. Porque el Señor un día envía a Ezequías, envía al profeta Isaías con Ezequías y le dice: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Hermanos amados, todos los que estamos aquí vamos a morir, unos antes, otros después, o nos vamos en el rapto. Amén. Pero aquí en la tierra no vamos a permanecer por la eternidad, porque así está escrito, ¿me entienden? Entonces, ordenemos nuestra casa. Si hay algo que usted sabe que está impidiendo el fluir de Dios en casa, una falta de perdón, corra con esa persona, aleluya, y pida perdón, o otorgue el perdón en el nombre poderoso de Jesús. Si hay algo que no viene de Dios, que usted sabe que hay algo ahí escondido que hay que limpiar en el nombre poderoso de Jesús. Si usted no ha ungido su casa con aceite, poniendo el nombre de Dios, hoy tiene la declaración profética que ya la envié para toda la iglesia. Yo ya la empecé a usar, y usted no sé, pero yo ya la empecé a usar. Y sabe que es lo más maravilloso, que Dios ya empezó a actuar. Según lo que dice ahí, Dios ya empezó a actuar a favor de mi casa y mi familia, hermanos amados. Entonces, tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miqueas 7, del 1 al 7. Leámoslo. Dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Es profético, es profético, es profético. Claro, esta cita es profética. Amén. Jesús llegó al templo un día antes y no encontró el fruto que esperaba encontrar. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando de esta cita? ¿Se da cuenta cómo une las cosas el Señor? Y llega el otro día con la higuera y no vuelve a encontrar el fruto que él esperaba encontrar. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que dice esta cita. No encontré fruto. Entonces Jesús llega a nuestros hogares, llega a nuestra casa. ¿Encuentra el fruto que anda buscando? ¿Encuentra el fruto de la palabra que nosotros comemos cuando venimos a su casa de adoración? ¿Qué encuentra en nuestro hogar el Señor? ¿Qué encuentra? ¿Encuentra genuina adoración? ¿O qué encuentra el Señor en nuestra casa? De eso está hablando la palabra del Señor. Pero esta cita en su última parte a mí me impacta, porque dice
que la familia será puesta en conflicto. Y ya hay conflictos en la familia por las ideologías que se están moviendo, que van en contra de los mandamientos de la palabra de Dios. Ya hay conflicto en las familias. Y yo sé que ahorita tal vez digamos: ay, hermana, pero aquí no es tan fuerte. Porque usted, mire, casas vemos, hogares no sabemos. Hay veces pasamos afuera y qué chula la casa, qué bonita. Pero adentro, solo Dios sabe cómo estamos viviendo. Entonces, hermanos, estos conflictos ya se están dando en las familias, y es por eso que el Señor nos está hablando. La diferencia la podemos hacer. El cambio puede venir por medio de uno. Amén. Así, el cambio puede venir por medio de uno, para que así, hermano, el hijo deshonra al padre. ¿Cuántos hijos deshonran a sus papás en su manera de conducirse en la vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos hoy en día, ya algunos hasta adultos, su mamá les enseñó cuál es el camino, la verdad y la vida, de qué manera tienen que conducirse en su vida, y el hijo está rebelde, no quiere nada con Dios? Eso sí está dando. Claro que se está dando. Sí, ayer hablaba con una persona y me lo hacía ver. Una persona que algunos de ustedes vieron a esa persona aquí, a esta iglesia, y anda con un dolor desgarrante en su alma. Le mataron su hijo de 20 años porque hubo una destrucción familiar. Y si usted supiera hasta dónde está llegando la situación está fuerte, hermano. Y dice la Biblia que el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre. Dios guarde. Antes mi mamá me decía: va y lava los trastos. Ay, yo ya iba que me temblaban las canillas, porque yo sabía que si del jabón o por algo se me resbalaba un plato, me resbalaban en la cabeza a mí, pero buen golpe, porque mi mamá creía que yo andaba enojada. Ajá. Y uno sometido a sus papás. Sí. Ahora no. Ahora las leyes amparan al rebelde. Ahora las leyes amparan al hijo que se levanta contra su madre y contra su padre. No se puede, porque el niño psicológicamente va a quedar mal. Yo estoy sana para la gloria de Dios y le agradezco a Dios porque tuve una madre que sabía que al hijo se le disciplina y con vara. ¿Quién es más sabio? ¿El hombre y los gobiernos o Dios? Dios, hermanos amados. Dios. Entonces no escuchemos a la ligera la palabra. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Mire cómo es el diablo de mentiroso. ¿Sabe por qué, hermanos amados? ¿Sabe por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así dice la Biblia. Tu lucha no es contra tu papá, no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, y que ya fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, seamos sabios en el nombre de Jesús. Seamos sabios en el nombre de Jesús. Si hay alguna contienda con algún miembro de su familia, si hay algo que arreglar, arréglelo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Si no lo hacemos, estamos cayendo en religiosos y no en hijos de Dios nacidos de nuevo. Pero qué maravilloso es que todos esta noche podamos decir: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe. Porque el cambio inicia con uno. Y el cambio inició con Cristo Jesús. Con Él inició el cambio. Con Él podemos cambiar. Es el único. No luche por cambiar a la otra persona. Permita que Cristo le cambie a usted. Amén. Sí. No puedo luchar porque el Señor, un día yo desesperada, yo por mis hijas ya señoritas y yo atormentada, que esto, que el otro, que aquello, y un día el Señor me dijo, ¿y qué pues? Me dijo, si el Espíritu Santo no la redarguye, me dijo, de nada sirven tus palabras, me dijo. Así me lo dijo. Si el Espíritu Santo no la redarguye, de nada sirven tus palabras. Entonces, ¿qué me queda? Pedirle al Espíritu Santo que lo haga. Amén. Porque cuando Él lo hace perfecto, hermanos amados. Y el cambio es genuino. Amén. No es un cambio nada más por quedar bien con mami. No, es un cambio real que viene del corazón, que viene del interior. Y Jesús lo que mira es la intención del corazón. Ahora bien, la cita que leímos al principio dice Hechos 10, 1, 2, 30 y 31. Léala conmigo en voz alta. Había en Cesarea, ¿qué había? Dejémoslo ahí. Había en Cesarea un hombre, cabeza, sacerdote de su casa, que estaba en la posición donde la sangre de Cristo lo había colocado. Había un hombre de Dios en ese hogar, en esa familia. Había un hombre de Dios. Aleluya. Empecemos por ordenar el lugar, por vivir el rol en nuestro hogar donde Dios nos colocó. Amén. Había un hombre en esa casa. Qué bendición, qué maravilloso. Habrán hogares donde hay madres solteras y no hay un hombre, porque ese hombre decidió salir de su posición. Pero entonces tiene a Cristo, mujer. Amén. Entonces es usted la que toma el lugar, no del hombre, sino el lugar que Dios le dio a usted. Y el Señor viene y ese vacío lo llena Dios. Amén. O sea, Dios está en todo. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Pero en esta casa sí había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. El hombre tenía un rango de respeto. El hombre era reconocido, era una persona de autoridad, pero con un corazón contrito y humillado cuando estaba con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé, hombres que están aquí, cómo los miren allá afuera, en sus trabajos, los respetan de seguro por el trabajo que usted tiene, lo conocen porque usted tiene años de vivir acá y todo mundo cuando lo mira sabe. Pero una cosa es que te conozca el hombre y otra cosa es que te conozca Dios. Aleluya, eso es lo importante, que Dios te conozca. Que Dios te conozca en intimidad. Eso es importante, eso es diferente. Y dice, piadoso, temeroso de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa, dice la palabra. Con toda su casa. Eso es lo que el Señor quiere, con toda su casa. Y dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo, era dadivoso. Él era dadivoso, él era dadivoso, él era dadivoso. Hermanos, enseñémosles el principio de dar a nuestros hijos. Y dice, y oraba a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo oraba? ¿Cuándo oraba el hombre? El hombre mantenía comunión con Dios. O sea que el centurión oraba en todo tiempo. Por eso él era dirigido por Dios, oraba a Dios en todo tiempo. Y eso es lo que Dios quiere de las familias hoy en día. Y el 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. ¿En qué estaba? No, hombre, si el hombre era, no, hombre,
Aquí habrá alguna soltera que, ay, lo recibo, Padre, no a Cornelio, pero uno con todo ese paquetazo de cualidades. ¿Quién no va a querer tener un esposo así? Amén. Y dice, entonces Cornelio dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba. ¿En dónde oraba? ¿En dónde? En mi casa. Qué importante es orar en nuestra casa. Qué importante es orar cerrada la puerta, donde nadie nos mira, porque cuando nosotros lo hacemos en secreto, Dios nos recompensa en público. Aleluya, bendito sea. No, dele, hermana Normita, se quedó con las ganas usted. Dele la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Eso es maravilloso, hermanos. Y dice él: mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Es que cuando hay alguien en la casa, hace con uno, se da la diferencia con uno. Toda la familia, no, era Cornelio. Tú puedes hacer la diferencia en tu familia, en tu casa. Yo puedo hacer la diferencia. Uno era el que estaba moviendo el cielo y fue tan insistente. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Yo sé que Cristo está aquí. Yo puedo sentir su presencia, hermano. Trajo el reino de Dios a la tierra. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Lo trajo a su casa. Aleluya, qué lindo es, qué maravilloso es cuando tenemos visiones, cuando tenemos sueños. Hace poco hablaba con Iriabet sobre el mundo espiritual, porque mi propósito central este año, y yo le pido a mi Dios me dé la fuerza, es conocer mucho más al Espíritu Santo. Y estábamos conversando y ella me dijo: mami, a mí me ha estado pasando algo, perdón, pero lo siento decir. Fíjate que yo de repente miro como unas nubes blancas cerca de mí y me quedo viendo y de repente ¡pum!, se van. Y a lo que esto me lleva es irme a mi cuarto y buscar a Dios. Y entonces, escuchando a una hermana dar un testimonio a una mujer de Dios, a una americana, como a la semana, ella dice: y el Señor venía a mí y se manifestaba con una nube blanca. Yo miraba una nube blanca. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué estamos viendo en nuestra casa en intimidad? Puchica, están gordos los 2 dedos. Y va. Visco, ya ni miran bien de tanto estar en eso. O estamos atrayendo la gloria de Dios a nuestro hogar. Porque si vivimos de esta manera y cancelamos el régimen religioso y dejamos que ahora el nuevo pacto de la sangre de Cristo fluya y vivimos y anhelamos nuestro reino, lo vamos a ver aún con nuestros propios ojos físicos, para la gloria de Dios. Y ese ángel dijo, o ese varón que él vio dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dios escucha sus oraciones. Y hoy vamos a orar por nuestra familia. Pastor dio un estudio que me gustó mucho el miércoles pasado de los tipos de familia que habemos, ¿verdad, mijo? Hoy vamos a orar por todos. Amén. Hasta por Coco voy a orar yo. Por todo vamos a orar. Amén. Porque las oraciones que se hacen de corazón por la familia son respondidas. Son respondidas. Y las limosnas, mire qué tremendo. Es que el hombre no solo oraba. Lo que él vivía en el espíritu lo manifestaba en lo físico. Amén. Entonces, aquello que él daba también llegó delante de la presencia de Dios. Y todo el reino de Dios fue activado a tal grado, y con esto termino, que el hombre cambió algo que se había dado hasta ese día. Pedro quedó maravillado. El Espíritu Santo por primera vez, aleluya,
descendió sobre un gentil. Oh, bendito el nombre del Señor, alabado el nombre de Dios, porque ellos decían: ¿cómo es posible que estos gentiles hayan sido bautizados en lenguas? Es que Dios no es un Dios religioso, Él es Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra.